Lo que parecía una calma momentánea en el universo de la familia más mediática de España ha vuelto a romperse con estrépito. Antonio David Flores ha vuelto a hablar, y cuando Antonio David habla, tiemblan los platós, se agitan las redes y los titulares se reescriben en cuestión de minutos. En esta ocasión, su dardo va dirigido, como siempre, hacia el mismo punto sensible: Rocío Carrasco y Fidel Albiac, el matrimonio que se ha convertido en su cruz y en su tormenta durante más de 2 décadas. Pero esta vez, el asunto va más allá del típico cruce de reproches o de los ya conocidos conflictos familiares. Porque, según las palabras del exguardia civil, no estamos ante una simple polémica, sino ante algo mucho más grave: un presunto robo, un supuesto movimiento económico del que, asegura, hay pruebas. Y claro, con una acusación así, el silencio ya no es una opción. Todo comenzó, como tantas veces, con un directo en redes sociales. Antonio David, relajado, hablando a su público fiel, empezó con su tono habitual, entre la ironía y el desahogo. Pero poco a poco, el ambiente cambió. Su voz se volvió más firme, más tensa. La gente tiene que saber lo que pasó de verdad, dijo. Durante años me han pintado como el malo, pero los que iban de santos estaban jugando con dinero que no les pertenecía. En cuestión de segundos, las redes ardieron. Las alusiones eran claras. Hablaba de Rocío Carrasco y de su marido, Fidel Albiac, a quienes acusa de haber manipulado y usado no solo a la justicia, sino también a los medios. Yo callé por mis hijos, añadió, pero ya no voy a callar más. Se acabó. Los seguidores se lanzaron de inmediato a comentar. Algunos le pedían pruebas, otros lo animaban a contarlo todo, y muchos, como siempre, se dividían entre el Team Rocío y el Team Antonio David. Pero lo que vino después fue lo que realmente encendió la mecha. Hubo dinero, mucho dinero, que desapareció, dijo. Y ese dinero tenía un destino claro, pero terminó en otras manos. En ese momento, el chat del directo se colapsó. Miles de mensajes por segundo. Las plataformas empezaron a replicar el vídeo, los canales de salseo lo subieron sin descanso, y los medios digitales se lanzaron a buscar la grabación completa. Porque, una vez más, Antonio David había conseguido lo que mejor se le da: volver al centro del huracán mediático. Algunos interpretaron sus palabras como una maniobra para desviar la atención, otros como un intento desesperado de recuperar protagonismo, pero lo cierto es que la bomba estaba lanzada. Y en el universo del corazón, cuando hay una acusación de dinero por medio, el drama se multiplica. Según fuentes cercanas al entorno del excolaborador, Antonio David habría estado recopilando documentación durante meses. Tiene papeles, tiene movimientos, tiene pruebas, aseguraban. Y lo más delicado, todo apuntaría a operaciones relacionadas con la herencia de Rocío Jurado, un tema que, desde hace años, sigue siendo el epicentro del mayor culebrón mediático de España. El supuesto robo al que se refiere estaría vinculado, según su versión, a la administración de ciertos bienes y derechos de imagen. Aquí hay cosas que no cuadran, dijo durante el directo. Y si alguien tiene que dar explicaciones, que las dé. Yo estoy preparado para enseñar lo que tengo. Las palabras robo y herencia bastaron para que los programas de televisión se pusieran en alerta. En cuestión de horas, Fiesta, Socialité, Espejo Público y hasta Y Ahora Sonsoles dedicaron minutos a analizar el nuevo frente abierto. En Telecinco, aunque evitan mencionar directamente a Antonio David por sus pleitos con la cadena, el tema flotaba en el aire. En redes, sin embargo, no había censura posible. Los clips de su intervención acumulaban cientos de miles de visualizaciones. Lo que más sorprendió fue la frialdad con la que Antonio David habló de Fidel Albiac. Si antes lo señalaba como el manipulador, ahora lo retrató como el cerebro de todo. Él manejaba todo, aseguró. Todo lo que se movía, todo lo que se firmaba, todo lo que se cobraba. Y ahora quieren ir de víctimas. Con ese discurso, el exguardia civil no solo buscaba defenderse, buscaba revertir el relato que Rocío Carrasco había consolidado con sus documentales. Durante meses, la opinión pública había girado en su contra, presentando a Rocío como víctima y a él como verdugo. Pero en este nuevo capítulo, Antonio David intentaba recuperar la narrativa. Yo también tengo mi verdad, decía, y no me la va a quitar ni una productora, ni un guión, ni un programa. La tensión entre ambos bandos volvió a recrudecerse.
Los defensores de Rocío Carrasco lo acusaron de volver a usar el conflicto familiar como espectáculo. Los seguidores de Antonio David, en cambio, lo aplaudieron por atreverse a decir lo que nadie se atrevía. En los foros de Internet, los debates eran encendidos, casi violentos, como en los tiempos dorados de Sálvame. Y mientras tanto, el silencio de Rocío y Fidel se volvía ensordecedor. Ninguno de los dos hizo declaraciones en público. Ningún comunicado, ninguna respuesta directa. Pero el entorno de la pareja sí filtró que no iban a entrar en el juego de las provocaciones y que todo lo que se diga sin pruebas quedará en evidencia. Sin embargo, todos sabemos que en este mundo el silencio también habla. Porque si algo ha demostrado esta historia a lo largo de los años, es que nada se olvida y todo vuelve. Y cuando Antonio David Flores dice que tiene pruebas, todos saben que algo está preparando. El juego ha vuelto a empezar. Y esta vez promete ser más explosivo que nunca. El día después del directo de Antonio David fue un auténtico terremoto en el mundo del corazón. Las redacciones amanecieron en ebullición, los grupos de WhatsApp de periodistas hervían y los programas de televisión competían por conseguir la primera reacción de Rocío Carrasco o de Fidel Albiac. Pero, como ya es costumbre, la pareja guardó un silencio absoluto, un silencio que, paradójicamente, alimentó todavía más la sospecha. Los programas de la mañana abrieron con el tema. En el programa de Ana Rosa, los colaboradores debatían si lo de Antonio David era una estrategia mediática o un paso previo a una demanda. En Espejo Público, la palabra más repetida era impacto. Nadie esperaba que, después de tanto tiempo, el exguardia civil volviera a atacar con esa fuerza. En Y ahora son soles, el tono fue más prudente, pero la tensión se notaba. No podemos confirmar nada, decían, pero la historia no ha terminado. En redes sociales, el fenómeno era imparable. Las etiquetas # Rocío Carrasco, # Fidel Albiac y # Antonio David Flores copaban las tendencias. Los vídeos de su directo superaban el 1.000.000 de visualizaciones en menos de 24 horas. Y lo más sorprendente, el público estaba dividido casi por completo. Mitad de España aplaudía el valor de Antonio David, la otra mitad lo acusaba de manipulación, de victimismo y de intentar limpiar su imagen con nuevas polémicas. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de ese directo, había algo más. Gente de su entorno aseguraba que Antonio David llevaba semanas preparando ese golpe. No fue improvisado, decía una fuente cercana. Llevaba tiempo investigando, recopilando documentos, hablando con personas del entorno de Rocío Jurado. La idea era simple: demostrar que, durante años, Rocío Carrasco y Fidel Albiac habían controlado el dinero de una manera poco transparente, especialmente los ingresos procedentes de los derechos de imagen y de la herencia familiar. Esa versión, por supuesto, no ha sido verificada. Pero Antonio David la repite con convicción, sabiendo perfectamente el poder que tiene una historia bien contada en un país que se alimenta de relatos. Yo solo quiero que se sepa la verdad, insistió en un segundo vídeo. Ya está bien de tanta manipulación. Se acabó el miedo. El discurso, cargado de rabia y emoción, tocó una fibra sensible en su público fiel, ese que lo ha seguido desde los tiempos de Crónicas Marcianas, pasando por Sálvame y hasta su expulsión mediática tras la docuserie de Rocío Carrasco. Antonio David parecía renacer de sus propias cenizas, con la misma fórmula que siempre le funcionó: mezclar victimismo, revancha y un toque de verdad envuelto en misterio. Mientras tanto, la figura de Rocío Carrasco volvía a situarse en el centro del huracán. Desde su círculo más íntimo, el mensaje era claro: no va a responder. Está cansada de guerras. Pero su silencio empezó a interpretarse de maneras opuestas. Para algunos, era una muestra de elegancia, para otros, una señal de debilidad. En Málaga, ciudad donde reside Antonio David, las cámaras lo persiguieron durante todo el día. Él, sonriente pero contenido, dejó caer una frase que incendió los platós: esta vez no me callarán. Y si tengo que ir hasta el final, iré. Una frase calculada, casi cinematográfica, que sonaba más a desafío que a advertencia. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Fuentes cercanas al entorno jurídico del exguardia civil confirmaron que habría consultado con abogados sobre la posibilidad de presentar documentación ante los tribunales, no tanto para denunciar un delito, sino para demostrar su versión ante la opinión pública. Si eso es cierto,
Estaríamos ante el inicio de una nueva guerra judicial, la tercera gran batalla en la saga más larga del corazón español. Mientras tanto, los comentaristas de la vieja guardia televisiva, los que llevan 20 años viviendo de este drama, lo tenían claro: Antonio David no da un paso sin medirlo. Si dice que tiene pruebas, es porque sabe que el ruido mediático lo beneficia. Y lo cierto es que, guste o no, volvió a ser protagonista. Volvió a conseguir lo que muchos creían imposible: desplazar el foco del relato y volver a poner a Rocío Carrasco a la defensiva. El clima mediático se volvió insoportable. En cada programa se cruzaban acusaciones, versiones, datos a medias, sospechas y teorías. Los defensores de Rocío Carrasco recordaban que Antonio David había perdido varias batallas legales en el pasado, que sus denuncias habían sido archivadas o desestimadas. Pero sus fans respondían con un argumento sencillo: si no tuviera razón, no se atrevería a hablar así. En el corazón de este conflicto, el nombre de Fidel Albiac volvía a resonar como el verdadero antagonista. Antonio David lo describió como el cerebro de todo, el hombre que, según él, habría movido los hilos económicos y jurídicos en la sombra. Fidel, que rara vez aparece públicamente, se convirtió una vez más en el villano silencioso de la historia, ese personaje que nunca habla pero cuya sombra siempre está presente. Lo curioso es que, mientras todo esto ocurría, la docuserie de Rocío Carrasco volvía a emitirse en redifusión en una cadena digital. Las coincidencias temporales no pasaron desapercibidas. Muchos se preguntaban si todo formaba parte de una estrategia perfectamente calculada para reactivar la batalla mediática justo cuando parecía apagada. En el fondo, lo que mantiene viva esta historia es el equilibrio entre verdad y espectáculo. Antonio David sabe que su mayor arma no son los documentos, sino la duda. Y Rocío Carrasco sabe que su fuerza reside en el silencio, en dejar que el tiempo y la opinión pública hagan su trabajo. Pero mientras uno habla y la otra calla, la audiencia sigue atenta, consumiendo cada palabra, cada gesto, cada insinuación. Porque en esta guerra no hay tregua, no hay final y no hay paz. Solo capítulos nuevos. Y el de hoy, con la palabra robo en el centro, es uno de los más explosivos que se recuerdan. A medida que los días avanzaban, el supuesto robo denunciado por Antonio David empezaba a tomar cuerpo en los platós y en las redacciones. Las llamadas no paraban, los equipos de producción revisaban vídeos antiguos, viejas declaraciones, entrevistas olvidadas en los archivos. Todo el mundo buscaba una pieza que encajara, una pista que confirmara o desmintiera la versión del exguardia civil. Pero, como siempre, lo que más abundaban eran las sombras, los silencios y las interpretaciones. En Fiesta, se vivió un momento tenso cuando uno de los colaboradores más cercanos a Antonio David aseguró que el dinero del que habla podría proceder de contratos que nunca se declararon completamente. La presentadora intentó reconducir el debate, pero la frase ya había volado por los aires. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de especulaciones: que si Rocío Carrasco habría cobrado a espaldas de sus hermanos, que si Fidel manejaba sociedades pantalla, que si el dinero de ciertos proyectos de Rocío Jurado nunca fue debidamente aclarado. Por supuesto, ninguna de esas teorías tiene confirmación. Pero el salseo no necesita certezas, solo necesita emoción. Y Antonio David sabe perfectamente cómo mantener la tensión. Cada día soltaba una frase nueva, una insinuación, una anécdota que dejaba al público con la boca abierta. Hay cosas que van a salir, decía, y cuando salgan, más de uno se va a tener que esconder. En paralelo, la reacción desde el entorno de Rocío Carrasco era de calma aparente, pero con una evidente incomodidad. Personas cercanas a la hija de Rocío Jurado aseguran que está harta, cansada de ver cómo el mismo discurso se recicla una y otra vez. Sin embargo, su estrategia de silencio podría volverse en su contra. Los espectadores, ansiosos de respuestas, empezaban a preguntarse por qué no desmentía directamente las palabras de su exmarido. Si no es cierto, ¿por qué no sale a hablar?, repetían en los programas de tertulia. Y así, la narrativa volvió a girar. En cuestión de días, Antonio David había logrado lo que parecía imposible: recuperar el control del relato. Desde su expulsión televisiva, había quedado fuera del foco mediático, convertido en un personaje al que muchos consideraban cancelado. Pero con unas cuantas frases, sin pruebas concretas, había conseguido que toda España volviera a hablar de él.
Lo que parecía un paso arriesgado se transformó en su resurrección mediática. Sus seguidores lo celebraban como un triunfo. En YouTube y TikTok, los clips de sus declaraciones acumulaban millones de visitas. Cadenas pequeñas y canales digitales lo invitaban a hablar. Su discurso, cargado de emoción y revancha, funcionaba. Era el regreso de un personaje que el público ama odiar o odia amar, pero que nunca deja indiferente. Mientras tanto, los más veteranos del mundo del corazón empezaban a advertir del peligro. Esto puede acabar mal, decían en privado. Antonio David está jugando con fuego. Si no tiene pruebas sólidas, puede enfrentarse a otra demanda. Y no les faltaba razón. Los abogados de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac no tardarían en analizar cada palabra, cada frase, en busca de un motivo para actuar. Pero el exguardia civil, lejos de recular, siguió adelante. En una entrevista online lanzó otra bomba: todo lo que yo digo está documentado. Y si alguien quiere llevarme a los tribunales, que lo haga. No tengo miedo. Esa frase, pronunciada con el rostro serio, se viralizó en cuestión de minutos. Para sus seguidores fue una demostración de valentía, para sus detractores una provocación calculada. Y entre tanto ruido, el nombre de Fidel Albiac seguía creciendo como el gran antagonista. Algunos periodistas recordaron que, durante años, fue él quien gestionó todos los asuntos legales de Rocío, desde los pleitos familiares hasta los contratos con productoras. Fidel controla todo, dijo un colaborador en El nombre de Rocío, cuando aún se emitía. Es quien decide qué se dice y qué no. Ahora, esas viejas palabras volvían a resonar con fuerza. Y aunque nadie se atrevía a confirmar nada, el público ya había tomado partido. En los foros y redes sociales, la pregunta que circulaba era siempre la misma: ¿y si Antonio David, esta vez, tiene razón? Los expertos en prensa del corazón reconocían que el exguardia civil había encontrado el punto exacto entre la confesión y la acusación. Cada declaración suya tenía el tono de quien se libera de un peso, pero también la puntería de quien busca el golpe mediático. Yo no tengo miedo a la verdad, insistía. Lo que quiero es que la gente sepa quién es quién en esta historia. En los pasillos de Mediaset, el tema era tabú. Oficialmente, Antonio David sigue vetado en las cadenas del grupo. Pero los periodistas no podían evitar hablar de él. Es el fantasma que sigue presente, decía una redactora. Cada vez que alguien menciona su nombre, el público reacciona. Y esa es la realidad. Antonio David se convirtió, le guste a quien le guste, en una figura que mueve audiencia, polémica y emociones. Mientras tanto, Rocío Carrasco permanecía apartada, sin hacer apariciones públicas. Pero su entorno empezó a filtrar que no descartaba responder en su propio terreno. Un nuevo formato, quizá un documental, quizá una entrevista pactada. La idea sería desmontar, punto por punto, las acusaciones de su exmarido. Y si eso ocurre, el espectáculo promete volver a ser total. Porque si algo define esta historia, es su naturaleza circular. Cada vez que parece cerrarse, vuelve a abrirse. Cada vez que alguien dice basta, otro responde con un nuevo capítulo. Y el público, fiel, siempre vuelve. Esta vez, sin embargo, la guerra tiene un matiz distinto. Ya no se trata solo de emociones o de dolor familiar. Ahora se habla de dinero, de justicia, de poder. Y eso, en el mundo del corazón, eleva el drama a su máxima expresión. El tablero vuelve a estar preparado. Rocío calla. Antonio David avanza. Fidel observa. Y España entera, una vez más, se sienta frente a la pantalla, esperando el próximo movimiento. Porque si algo hemos aprendido de esta historia interminable, es que, cuando se trata de ellos, el silencio nunca es el final. Pasaron los días y lo que comenzó como un simple directo se transformó en una tormenta mediática imposible de contener. Cada medio de comunicación, cada tertulia, cada programa de televisión y hasta los canales digitales más pequeños parecían respirar al ritmo de las declaraciones de Antonio David Flores. El relato se expandía como una mancha de aceite. Una palabra suya bastaba para encender titulares y su silencio para alimentar teorías. En Málaga, donde reside, los periodistas lo seguían en cada paso. Las cámaras lo esperaban a la salida de casa, en el gimnasio, en los bares donde suele desayunar. Él,
Con su estilo medido, se mostraba cordial, pero calculador. Respondía lo justo, lanzaba una frase misteriosa y volvía a su rutina. Todo era parte del mismo guión, mantener la intriga, no darlo todo de golpe. Hay cosas que se van a saber. No voy a ser yo quien las diga, pero se sabrán, repetía. Y mientras tanto, en Madrid, el entorno de Rocío Carrasco y Fidel Albiac vivía en una mezcla de indignación y hartazgo. Otra vez lo mismo, otra vez las insinuaciones, otra vez el juego de la duda, decían algunos allegados. Pero esta vez la presión era distinta. No se trataba solo de rumores o viejas heridas. Ahora había palabras como robo, herencia y manipulación flotando en el aire, conceptos que podían tener consecuencias legales. Los abogados del matrimonio, según fuentes cercanas, estaban analizando cada declaración de Antonio David. No se trataba solo de imagen pública. Si las afirmaciones se mantenían sin pruebas, podrían considerarse difamación. Sin embargo, el entorno del exguardia civil se mostraba tranquilo. Sabe lo que dice y sabe hasta dónde puede hablar, comentaban. Mientras tanto, el público seguía dividido. En redes sociales, el enfrentamiento era feroz. Por un lado, quienes defendían a Rocío, recordando los testimonios de la docuserie y acusando a Antonio David de reabrir heridas por interés. Por otro, los seguidores incondicionales de él, convencidos de que por fin se estaba atreviendo a contar su verdad, la que, según ellos, nunca había tenido espacio en televisión. Lo cierto es que Antonio David había recuperado algo que hacía tiempo había perdido: protagonismo. De ser un nombre que se mencionaba con cautela, pasó a ser tendencia constante. Y, como siempre, su tono emocional y su habilidad para conectar con la audiencia funcionaron como un imán. En cada frase dejaba espacio para la interpretación, para que el público completara los huecos. Era la estrategia perfecta para mantener la atención sin comprometerse demasiado. En Socialité, una colaboradora insinuó que el supuesto robo podía estar vinculado con documentos firmados hace años, durante los tiempos más turbulentos de la herencia de Rocío Jurado. La presentadora intentó frenar la conversación, consciente del terreno peligroso en el que se estaban metiendo, pero el daño ya estaba hecho. Las redes lo amplificaron y, como ocurre siempre en estos casos, el rumor se convirtió en verdad para miles de personas que no necesitan pruebas, solo emoción. En Fiesta, el debate se tornó aún más intenso. Algunos periodistas, visiblemente incómodos, pedían cautela. Otros defendían el derecho de Antonio David a hablar. Ha sido silenciado durante años, dijo uno. Si tiene información, tiene todo el derecho de hacerla pública. Pero una tertuliana veterana cortó el aire con una frase fría: si de verdad tiene pruebas, que las presente en un juzgado, no en un directo. El público aplaudió desde casa. En el fondo, esa era la cuestión central: ¿tenía pruebas o no? La palabra robo pesaba demasiado para ser solo una insinuación, pero Antonio David jugaba con el misterio. En un nuevo vídeo, lanzó una frase envenenada: las pruebas no se enseñan en redes, se enseñan cuando toca. Y con eso, volvió a prender la mecha. Mientras tanto, Rocío Carrasco y Fidel mantenían su estrategia del silencio. Ningún comunicado, ninguna aparición. Los amigos más cercanos de ella aseguraban que estaba serena, centrada en su vida y en su trabajo, pero también cansada. Está harta de ser la diana de todo. Su silencio no es debilidad, es dignidad, decían. Pero el público, como siempre, interpretaba ese silencio de mil maneras. A medida que el caso se inflaba, comenzaron a aparecer figuras del pasado: antiguos amigos, colaboradores que habían estado en la órbita de la familia, periodistas que cubrieron los años dorados de Rocío Jurado. Cada uno aportaba su versión, su recuerdo, su teoría. Y aunque ninguna prueba concreta salía a la luz, el relato se volvía cada vez más denso, más teatral, más irresistible. En los programas nocturnos, los analistas del corazón hablaban de un nuevo giro en la saga eterna de Rocío y Antonio David. Algunos lo comparaban con una serie sin final, donde cada temporada trae su propio escándalo. Y quizás tenían razón. El público español, acostumbrado a vivir con ellos en la pantalla, parece necesitar estos capítulos como si fueran parte de su propia rutina emocional. Y ahí está la clave, en la emoción. Porque este conflicto, más allá de los hechos, vive en la emoción del espectador, en la empatía, en el morbo y en la memoria.
Antonio David lo sabe y lo explota con maestría. Rocío, en cambio, ha elegido el silencio, el camino más difícil pero también el más simbólico. Aún así, todos saben que esto no ha terminado. Ni mucho menos. En el horizonte ya se habla de nuevas filtraciones, de declaraciones cruzadas, de posibles demandas. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública se analiza como si fuera una pieza de ajedrez en una partida eterna. Porque lo de Antonio David, Rocío Carrasco y Fidel Albiac no es una historia, es una saga. Una guerra de décadas que sobrevive al paso del tiempo, a las cancelaciones, a los cambios de cadena y a las modas. Un relato donde la verdad es relativa, el dolor es combustible y el espectáculo, inevitable. Y aunque el país entero dice estar cansado, cada vez que uno de ellos habla, todos vuelven a mirar. Porque en esta historia, el pasado nunca muere. Solo espera su turno para volver a ser contado. Con el paso de las semanas, el ruido mediático ya no era un simple eco de las declaraciones de Antonio David, se había convertido en una auténtica guerra de narrativas. Lo que empezó como un directo aparentemente espontáneo se transformó en un nuevo campo de batalla en la larga, interminable historia entre él, Rocío Carrasco y Fidel Albiac. El clima era sofocante. Las redacciones vivían pendientes del próximo movimiento. Los periodistas veteranos, aquellos que llevaban 20 años cubriendo cada capítulo de esta saga, reconocían en privado que no recordaban un ambiente tan tenso desde los días en que estalló la docuserie Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Porque esta vez, a diferencia de entonces, el enfrentamiento no se jugaba solo en televisión, sino también en redes, en despachos y en la opinión pública. El punto de inflexión llegó cuando se filtró que los abogados de Rocío Carrasco estaban estudiando emprender acciones legales contra Antonio David por difusión de información falsa y difamatoria. Era un paso que muchos esperaban y que otros temían, porque significaba llevar el conflicto de nuevo a los tribunales. Y ya nadie quería revivir el infierno judicial que, durante años, había marcado sus vidas y sus carreras. Pero, como suele pasar, la noticia de una posible demanda solo alimentó la expectación. Antonio David, lejos de amedrentarse, redobló su discurso. En una nueva intervención, afirmó que no tiene miedo de enfrentarse a nadie y que la verdad saldrá, aunque muchos no quieran. Su tono era más grave, más sereno, casi ensayado. Parecía tener una estrategia perfectamente calculada, mantenerse en el centro, controlar el ritmo del relato y, sobre todo, mantener viva la atención. Rocío Carrasco, por su parte, continuaba en silencio. Sus allegados, sin embargo, filtraron que no se trataba de indiferencia, sino de estrategia. No va a rebajarse al barro, decían. Pero en los pasillos de los medios se respiraba otra sensación, la de que, tarde o temprano, respondería. Porque en esta historia, el silencio nunca ha sido definitivo. Los productores de televisión ya imaginaban el siguiente capítulo. Algunos soñaban con una entrevista exclusiva. Otros, con una nueva serie documental. Rocío necesita recuperar la palabra, decía un conocido periodista del Corazón. Si no lo hace, Antonio David seguirá dominando la narrativa. Y no les faltaba razón. En los platós, la división era total. Los defensores de Antonio David lo presentaban como un hombre que había sido destruido públicamente y que, después de años, solo pedía justicia. Los de Rocío, en cambio, lo señalaban como un manipulador que usaba el dolor ajeno para seguir rentabilizando la tragedia. En medio, el público, que ya no sabía qué creer, pero que seguía mirando, enganchado, como si todo formara parte de una serie sin final. Lo más curioso era cómo los papeles parecían haberse invertido. Rocío, que antes era la narradora, había pasado a ser el personaje silencioso, mientras que Antonio David, el antagonista de otros tiempos, se convertía ahora en quien relataba. Una inversión que muchos consideraban peligrosa, porque le devolvía poder mediático a quien había perdido toda legitimidad en el pasado. El efecto fue inmediato. En los foros y grupos de fans comenzaron a surgir teorías. Algunos aseguraban que Antonio David tenía más información de la que estaba revelando. Otros, que estaba preparando una demanda para contrarrestar cualquier acción legal en su contra. Lo cierto es que el exguardia civil se había colocado, de nuevo, en el ojo del huracán. El papel de Fidel Albiac seguía siendo el más enigmático. Nadie hablaba por él, nadie lo defendía abiertamente.
Su nombre aparecía en cada debate, en cada rumor, pero su voz seguía ausente. Ese silencio reforzaba su imagen de estratega en la sombra, el hombre que, según los detractores de Rocío, mueve los hilos desde un discreto segundo plano. En cambio, para sus defensores, ese mismo silencio es señal de inteligencia y de elegancia. Las cadenas de televisión, conscientes del filón, comenzaron a preparar especiales, recopilatorios y tertulias retrospectivas. Los nombres de Rocío Jurado, Rocío Carrasco y Antonio David volvían a ocupar horas enteras de parrilla, como si el tiempo se hubiera detenido en 2003. Las audiencias subían y los debates se prolongaban hasta la madrugada. En Fiesta, una colaboradora lanzó una reflexión que muchos compartían: esto no es solo una guerra mediática. Es una batalla por el relato histórico de la familia Jurado. Y tenía razón. Lo que está en juego no es solo la reputación de dos personas, sino la herencia emocional y simbólica de una de las sagas más queridas de la televisión española. Mientras tanto, Antonio David seguía cultivando su imagen pública con maestría. Cada aparición suya parecía ensayada, cada palabra medida para parecer espontánea pero calculada. Hablaba de honor, de verdad, de mi familia, apelando a los sentimientos más básicos del público. Esa combinación de vulnerabilidad y orgullo es, precisamente, lo que lo mantiene como un personaje fascinante para unos e insoportable para otros. Y así, mientras los abogados revisan grabaciones y los programas buscan exclusivas, la historia sigue creciendo. Sin una sola prueba definitiva, pero con un caudal inagotable de emociones, gestos y frases ambiguas. Porque al final, lo que mantiene viva esta trama no es la verdad, sino la tensión entre versiones. El público, una vez más, ha tomado partido. En los bares, en las redes, en las sobremesas familiares, se discute si Antonio David ha dicho por fin la verdad o si todo forma parte de su eterna estrategia de supervivencia mediática. Y mientras tanto, Rocío Carrasco sigue en silencio. Pero quienes la conocen dicen que no será por mucho tiempo. Porque en este universo, cada silencio es una pausa, no un final. Y todos saben que, tarde o temprano, volverá a hablar. Cuando lo haga, volveremos a estar todos mirando. Porque esta historia, como la familia que la protagoniza, no se apaga, se reinventa. Y aunque muchos lo nieguen, el país entero sigue pendiente del próximo capítulo. Porque lo de Rocío y Antonio David ya no es solo un culebrón. Es una parte de la historia emocional de España.